afectando la reacción, ¿sí? Entonces la reacción es el triyoduro, perdón, el yoduro que viene del yoduro de potasio más el yoduro más el persulfato que de ese 2O8, 2 menos, y me da como producto una entidad química llamada triyoduro más iosulfato. Entonces, esa reacción dijimos que para que esté balanceada necesita un 3 acá en el yoduro y necesita un 2 acá en el sulfato. A ver si está balanceada de manera correcta. Sí. Sí. Ahora, fíjense. Necesito, con base en el manual, cómo se va a efectuar la reacción, jóvenes. ¿Cómo, jóvenes? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se va a efectuar la reacción? O sea, ¿con qué cantidades, con qué concentraciones? O sea, aquí aún más atrás de 25 mililitros, perdón, aún más atrás de 100 mililitros, aquí está, se le va a agregar que 25 mililitros del persulfato. ¿A qué concentración? 0,1 molar y se le van a agregar ¿qué? 25 del yoduro de potasio. El yoduro, ¿a qué concentración? Al 0.2 molar. Entonces el persulfato es 0,1, 25 mililitros, y el yoduro es 0,2, ¿no? Ahora, después de esto, bueno, ya se va, aquí se va a dejar reaccionando, y luego de que ya pasen 40 minutos de esta disolución, de esta misma disolución se va a tomar ¿qué? Una licuota de 10 mililitros, y esta licuota se va a valorar ¿con quién? Y esta hay que dejarla en un baño de temperatura de 5 grados, o sea, con hielo. Y hay que valorarla ¿con quién? Con el tiosulfato de sodio. Con el tiosulfato, ese 2 o 3 2 menos, ¿verdad? Este es el valor. ¿A qué concentración? 0.5 molar. Ujú, ahí está. Hasta que cuando la disolución se torne de como amarillo, un amarillo ámbar,
ya paramos la valoración y necesitaremos el volumen del punto de equivalencia, ¿sí? Ahora fíjense, díganme por favor cuántas milimoles hay. Acuérdense que si yo multiplico concentración por volumen, obtengo milimoles, ¿sí? Bueno, milimoles porque el volumen está en mililitros. Si yo quisiera moles, pues el volumen lo transformo a litros, pero no es necesario. Si multiplico 25 mililitros por 0,1 de su concentración, ¿cuántos milimoles de persulfato hay? 2.5. Entonces tenemos 2,5 milimoles. ¿Y cuántas moles de yoduro hay? 5. Tenemos 5 milimol. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con base en eso, ya podemos determinar, primero, antes de hacer el estado de equilibrio, tenemos que determinar quién es el reactivo limitante, ¿sí? Si se acuerdan, entonces vamos a ver. Vamos a tomar las milimoles de persulfato. 2,5 milimol de persulfato. Y acuérdense qué hago para ver si es reactivo limitante. Pero ¿qué tengo que comparar? La molaridad. Mm, Información de cualquiera de los dos productos. Ya sea con el trilloduro o con el sulfato. O sea, digo, la relación estequiométrica es una milimol de yoduro da una milimol de trilloduro. ¿Cuántos milimoles de trilloduro se forman? 2,5 milimol de trilloduro. ¿Sí? ¿Eh? Ah, sí. Pues la relación es 1 a 1, ¿verdad? Escribí bien la Sí. relación, solamente el mal las especies. Un milimol de C2O8, 2 menos, ¿no? Entonces se forman 2,5 milimol de trilloduro. Entonces después decimos 3 no, ¿cuántos milimoles de yoduro tenemos? 5. 5 milimol de trilloduro yo luego digo que 3 mol no, es que este es yoduro. 3 mol de yoduro me dan 1 milimol de qué. Y entonces, ¿cuántas milimoles hay? Se forman de trilloduro. Un punto. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El yoduro. El yoduro, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yoduro es reactivo limitante. Si ya conozco el reactivo limitante, así se acuerdan entonces que podría yo plantear el estado de equilibrio. ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Entonces, fíjense, voy a copiar la reacción otra vez aquí y son 3 de yoduro
más una de persulfato me da 3 de trillo, no, una de trillo duro más 2 de sulfato. Entonces al inicio yo tengo Na0, ¿no? Acuérdense que nosotros decíamos que Na0 para nosotros era el reactivo limitante. ¿Y qué más tengo? Tengo Nb0. Ahora de aquí, ¿cuánto va a reaccionar? XA de Na0. Va a reaccionar XA de Na0. Perdón, ¿y de B cuánto va a reaccionar? XB de NB0. No. Reacciona lo correspondiente al reactivo limitante afectado por la estequiometría. Es 1/3 de ¿Un tercio? Na0. Un tercio de De X X a a Na0. Na0. Ahora entonces al equilibrio, ¿cuánto queda de yoduro sin reaccionar? Lo que había inicialmente menos lo que reacciona. O sea, Na0 menos XA de Na0, ¿verdad? Sí. Que factorizado es Na0 por 1 menos XA, ¿no? ¿Cuánto queda sin reaccionar del del persulfato? Lo que había al inicio, Nb0 menos lo que reacciona, un tercio XA de Na0. ¿Cuánto se forma del trillo duro? Un tercio de XA Na0. Un tercio de XA Na0. ¿Y se forma cuánto se forma del sulfato? 2 2 tercios tercios. de X a de Na0. 2 tercios de XA Na0. Ese es el estado de equilibrio, ¿sí? Entonces yo puedo ya plantear la constante de concentraciones. La constante de concentraciones es igual a la concentración de trillo duro por la concentración del sulfato elevado al cuadrado entre la concentración del yoduro elevado al cubo por la concentración del persulfato. Si yo conozco estas concentraciones al equilibrio, entonces yo puedo determinar cuánto vale la constante de equilibrio. Entonces, estas concentraciones yo las conozco, o al menos su ecuación algebraica. Vean, la concentración de trillo duro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la concentración de trillo duro? Un tercio de X a Na0. Ahora, ¿cuánto vale la concentración del sulfato? 2 tercios X a Na0. Ahora, ¿cuánto vale la concentración del yoduro? Na0 por 1 menos XA. Y la concentración del persulfato. Nb0 menos un tercio de X a Na0. Exactamente. Esa Na0 yo la conozco, que son los milimoles del yoduro, y esa Nb0 yo la conozco, que son los milimoles del persulfato. Para conocer la concentración, entonces solamente esos milimoles, ¿entre cuánto los divido? Entre los mililitros totales, ¿no? Que son 100 mililitros de mezcla. Entonces puedo conocer sin problemas la concentración. ¿Si están de acuerdo o no? Sí. Ahora díganme, ¿quién es quién es el parámetro que me va a decir
¿qué concentración queda al equilibrio? ¿Cómo está puesto? ¿Quién, jóvenes? ¿De quién depende la constante de equilibrio? La parte de la temperatura, implícitamente ahí, si depende de las concentraciones, o sea, de quién va a estar determinado cuánto va a reaccionar? Obviamente de la constante. Por eso, ¿en dónde se ve reflejado? En la conversión. Conozco todo menos la conversión, ¿sí? Si yo conozco la conversión, entonces puedo conocer cuánto vale, puedo conocer todo el estado de equilibrio, ¿sí? Ahora, yo ya hice las mezclas, ya mezclé el yoduro con el persulfato, ya lo mezclé, y entonces, como ya lo mezclé, pues lo que hay que hacer ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a decir cuánto se formó de cada especie? El reactivo limitante. No, pero el reactivo limitante sirve para plantear el estado de equilibrio. Si yo supusiera que la reacción vale el 100%, pues entonces sí, ya puedo calcular todos los estados de equilibrio. Si la conversión valiera el 100%, esto sería prácticamente cero y se determinaría la constante de concentraciones. Bueno, si yo conozco la concentración al equilibrio de al menos una especie, entonces yo puedo conocer el estado de equilibrio completo. Porque vean, si yo conozco la concentración de al menos una especie, entonces la única incógnita que tengo es la de la XA. Por ejemplo, si yo conozco la concentración del trilloduro, si yo conozco la concentración del trilloduro al equilibrio, que es un tercio de XA-NA0, si yo conozco la concentración al equilibrio y conozco los milimoles iniciales, ¿quién es mi única incógnita? XA. XA. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a conocer la concentración del trilloduro a través de una valoración, ¿sí? A través de una valoración. Entonces, por eso se toma una alícuota del sistema, porque de aquí vamos a monitorear, tomando una alícuota de 10 mililitros, cuánto se formó del trilloduro, ¿sí? Entonces, la reacción de valoración, ¿cuál va a ser? Esa es la reacción de equilibrio, ¿sí? La reacción de valoración va a ser entre el trilloduro y va a ser entre el trilloduro y el tiosulfato. Entonces, a ver, esa reacción del trilloduro y el tiosulfato, ¿cuál es? ¿Cómo va? Yo les dije que si no saben algo, lo googlean, pero pero muy rápido. Sería la reacción inversa, ¿no? De la que planteamos al principio, No, ¿no? no.
No, porque este no es tiosulfato. Este es sulfato. ¿Cuál es la reacción entre el triyoduro y el tiosulfato? O sea, ¿cuál es su relación? Si usted díganme, tanto de triyoduro más tanto de tiosulfato da como resultado. En milimol, profe. No, quiero que me diga la reacción nada más. 3 moles de yoduro más. 3 moles de yoduro. Ajá. Ay, ¿cómo se pronunciaba la otra, profe? Perdón. 3 moles de yoduro más el tiosulfato. Vato. ¿Cuánto de tiosulfato? 1 mol de tiosulfato. Luego Ujú, 1 mol de triyoduro. ujú. ¿Más quién? Más 2 moles de sulfato. No, de sulfato. No. ¿Cómo es la reacción, jóvenes? A ver, si no te sabes la especie, dime cómo es. Ay, es que yo lo noté como ese, pero creo que no. Ya, eso es Ah, lo entonces, pero acuérdense que la especie que vamos a valorar es el triyoduro, no el yoduro. No sé si estaba mal. La reacción debe de empezar con triyoduro y con el tiosulfato. ¿No saben buscar, jóvenes? ¿No saben googlear nada? Podría ser que sea y subíndice 3 elevado a la menos más S2 o 3 elevado a la 2 negativo. No son potencias, son cargas. Entonces es triyoduro más, es lo que yo quiero. Pues no, esto no es nada nuevo, lo que ya les dije. Yo quiero saber esta reacción triyoduro con tiosulfato. ¿Quién me da? ¿Quién me da esa reacción, jóvenes? Yoduro y tetracionato. Exactamente. Me da yoduro más tetationato. Y entonces nada más le haría falta aquí un 3 y aquí un 2.
¿Ya? Sí, ya. ¿Sí o no? Sí, pero no. Ahora, dame un segundo, ¿eh? Ya, fíjense. Entonces, fíjense, vamos a replantear el esquema otra vez. Aquí tenemos el matraz. Aquí tenemos el matraz de 100 mililitros, ¿no? Y entonces, ¿cuánto agregué? Repítanme, ¿cuánto agregué de persulfato? 25 mililitros. ¿A qué concentración? A 0.1 mol. 0.1 molar, 0.1 molar, ¿no? ¿Y cuánto agregué aquí? Luego agregué yoduro de potasio. ¿Cuánto? 25 mililitros. 25 mililitros. 0.2 molar. 1.2 molar, ¿verdad? Entonces dejamos que eso reaccione 40 minutos y de aquí tomamos una licuota de ¿cuánto? De 10 mililitros. Lo colocamos en un matraz, en un vasito y lo valoramos ¿con quién? Con el trillo con el tiosulfato. El tiosulfato, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a decir cuánto que cuánto trilloduro hay, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo voy a... entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que, fíjense, yo tomé un volumen de alícuota, ¿sí o no? Son 10 mililitros. O sea, de aquí yo tomé ciertas milimoles. De aquí yo tomé ciertas milimoles, ¿sí o no? Sí. Entonces, esas milimoles, acuérdense, concentración es igual a qué? Mm, la molaridad es igual a qué? Al número de moles sobre el volumen, ¿verdad? Entonces, las moles es igual a la concentración por el volumen, o las moles o milimoles, ¿no? Entonces, en esa alícuota hay ciertos moles de trilloduro en la alícuota. Entonces, los moles de trilloduro en la alícuota, así los voy a determinar, ¿a qué van a ser igual? A la concentración de trilloduro por el volumen de la alícuota, ¿no?